Capítulo 310. Caballería. Edna regresó esta vez a Cabal con el propósito de colocar un árbol de nodos, preferiblemente en algún lugar amigable. Cabal era una tierra de caballeros y una tierra de pequeños reinos feudales. Estos reinos feudales reclamaban la espada del héroe, y eso sirvió como base del poder de ese reino. Cómo funcionaba esto realmente era una mecánica interesante en este mundo, y era algo que ella quería ver más. Las espadas descendientes. Entonces, Ebon, ¿cuántos niveles más faltan? Preguntó Edna mientras ambos se acercaban a la pequeña ciudad fortificada. Podían sentir la magia que se filtraba de la ciudad, pero Cabal era un mundo bastante seguro, por lo que ambos llevaban ropa de aldea bastante común. Una túnica exterior resistente y pantalones, aunque ambos tenían ropa interior mucho más cómoda. Uno dijo Ebon. Nivel 149. Edna asintió. Sabía que él había estado al borde del camino durante mucho tiempo, aunque los detalles exactos a menudo se le escapaban. El servicio de Ebon a la orden probablemente duró 100 años. Edna asintió, recordaba que muchos años atrás, él era solo un joven caballero de batalla eónico. Has recorrido un largo camino, mi discípulo. Solo quedan unos pocos pasos más por dar. Ebon asintió con un breve suspiro, una mezcla de frustración y agotamiento. Ebon no era el único. Muchos Valtorns alcanzan el nivel 149 y no se mueven durante años, incluso décadas. Como Ebon, su servicio dura casi un siglo, incluso con todos los descansos que tomó entre servicio y servicio. Incluso Ron y Joan se quedaron mirando ese nivel final durante años antes de lograrlo. Este último paso parece mucho más avanzado que todos los anteriores. Edna le dio un golpecito en el hombro al hombre que había sido su discípulo. Sigue así. Ya casi llegamos. Era una pequeña ciudad fortificada, y 6 guardias estaban de pie en las puertas, ataviados con armaduras de acero pulido. Llevaban las libreas de un lord cercano. Caballeros y escuderos, tal vez con la habilidad armadura limpia o alguna variante de la misma. Los ojos de Edna, en particular, notaron a uno de los guardias que estaba cerca empuñando una espada mágica. Una espada que tiene una leve presencia de la espada del héroe. ¿Visitantes? Sí, sonrieron Edna y Ebon. ¿Podemos entrar? ¿Bolsas? Edna y Ebon entregaron sus bolsos y los revisaron brevemente. Uno de los caballeros le susurró al otro. No consigo nada. El otro caballero de la guardia respondió. ¿En serio? Déjame intentarlo. Inspección de seguridad. Edna y Ebon se miraron y, de inmediato, ambas activaron pequeños anillos en sus manos. Un objeto ilusorio destinado a despistar e inspeccionar. ¿De qué estás hablando? Conseguiré aldeano y viajero por ambos. El otro caballero le dio un golpecito al hombre. Debes haber agotado tu energía mágica. Oh. De todos modos, ustedes dos son libres de irse. Si están aquí para vivir permanentemente, necesitarán hablar con el señor de la ciudad, pero aparte de eso, las leyes de nuestra ciudad son similares a las de todas las demás. No provoquen problemas. Si están aquí para ver la ceremonia de recolección de semillas, será en 4 días. Estaban allí precisamente para la ceremonia de recolección de semillas, y entraron en la ciudad fortificada. A primera vista, parecía una ciudad como cualquier otra. De hecho, eso fue lo que pensaron los exploradores al principio. No tenían mucho tiempo para profundizar en cómo funcionaban en ese entonces, pero ahora que solo había un mundo real infestado de reyes demonios con el que lidiar, el tiempo era bastante abundante. Esta ciudad tenía una espada heroica y, a diferencia de la mayoría de las demás ciudades, tenía su espada heroica en plena exhibición. Se encontraba en el centro de la ciudad, una espada dorada reluciente que estaba incrustada en una gran piedra. Su presencia no era realmente tan grande. Tanto para Edna como para Ebon, no parecía particularmente interesante. Construyeron una pequeña fuente de agua a su alrededor y había al menos 2 caballeros presentes, haciendo guardia. La espada en sí tenía una enorme cadena de acero que la ataba al suelo.
A esa distancia, podían sentir el pulso sutil de las espadas de los héroes y, curiosamente, una voz. Bueno, solo Ebon podía hacerlo, y en parte por eso lo había traído con ella. ¿Pudiste oírlo? Preguntó Edna. Edna, como poseedora de un dominio, no podía interactuar con este aspecto de la espada del héroe. Curiosamente, Edna no detectó que su dominio bloqueara nada. Era como si los sensores que tenía la espada supieran que no podía alcanzarla. Ebon hizo una pausa mientras se concentraba y luego asintió. Está susurrando. Está diciendo algo, no logro entender bien qué es. Ya veo, asintió Edna. Los agentes de Valtorn afirmaron haber oído voces extrañas cuando estaban en las ciudades y pueblos, pero la mayoría de las espadas de los héroes están ocultas en patios y espacios apartados. Edna volvió a comprobar sus fechas. Bueno, no pienses demasiado en ello, todavía tenemos tiempo. Descansemos. La ciudad fortificada no recibía muchos visitantes normalmente, pero había un poco más de lo normal. Entonces, en la posada, los dos lograron hablar con otros aldeanos un poco borrachos para averiguar más sobre la ceremonia de extracción de semillas. Me sigue pareciendo curioso que cada año o dos haya visitantes que quieran ver la ceremonia. En realidad, no es gran cosa, dijo el visitante. Al menos, no hay mucho que ver para nosotros, pero es mucho trabajo para los espaderos. Somos viajeros y no hemos visto ninguna ceremonia de recolección de semillas. ¿De qué se trata? Es cuando los espaderos ofrecen sus espadas a las espadas divinas, y las espadas divinas comparten fragmentos con las espadas. Sucede aproximadamente cada año, cuando la espada divina está lista. El espadero con las mejores espadas se pone a trabajar con el fragmento. Ebon no pudo evitar preguntar. ¿Cómo se juzga? ¿Juzgados? No es una competencia de comida. La espada divina elige la espada que quiere. A veces no elige ninguna y los herreros tendrán problemas con el señor de la ciudad. ¿La espada elige? Edna lo encontró extraño. ¿Los espaderos oyen hablar a la espada? Oh. Aquellos que escuchan las palabras de la espada son los susurradores de espadas. Su destino es convertirse en grandes herreros. Ebon frunció el ceño. No era un herrero, pero sabía que había oído la espada. ¿No dice cosas raras? Nadie lo sabe. Los herreros son muy reservados en ese tipo de cosas, dijo el aldeano ligeramente borracho. El pueblo estaba un poco más concurrido a medida que se acercaba el día de la ceremonia, y Ebon notó que las voces de la espada comenzaban a sonar más como un caos. Simplemente no había mucho en la vida de los habitantes del pueblo para que incluso las supuestamente aburridas ceremonias de recolección de semillas se convirtieran en un evento. La plaza del pueblo se convirtió en un podio, ya que se drenó el agua de la fuente y se reemplazó por pisos de madera temporales. Apareció un sacerdote, pero era diferente de los sacerdotes normales. Parecía un sacerdote y, sin embargo, también un herrero. Era grande, musculoso y lleno de cicatrices de años de trabajo en los talleres. Aunque vestía la túnica marrón oscuro del sacerdocio, se notaba que alguna vez había sido un herrero. El sacerdote parecía un individuo de nivel medio. Probablemente rondaba el nivel 60 o 70. En una zona acordonada, un grupo de herreros parecía nervioso y todos sostenían un conjunto de armas envueltas en una tela gruesa. Todos lo habían hecho antes. Así, Edna centró su observación en los chismes y rumores de los viajeros, comerciantes que habían visto más lugares. Escuché que esta no es una espada de héroe poderosa, susurró uno de los que estaban entre la multitud a los demás. No lo es, por eso el señor de la ciudad es solo un señor de la ciudad, susurró otro. El sacerdote herrero se acercó a la espada del héroe y comenzó a cantar. Edna sintió que canalizaba poderes sacerdotales. Poderes sagrados comunes en los sacerdotes y en aquellos que tenían experiencia en este tipo de clases. La espada brilló y emitió una poderosa presencia mágica, como si fuera una espada en su mejor momento, como si su creador original aún viviera. Por un momento, esta fue una espada de héroe, como si un héroe aún la sostuviera.
El sacerdote se volvió y gritó a los herreros. Presenten sus candidatos a la espada sagrada. Los herreros estaban listos, cada uno de ellos sostenía una espada finamente elaborada en su mano y todos caminaron hacia la platir. Una vez que se acercaron, la espada del héroe pareció brillar y tenía jirones de luz que se extendían. Los jirones tocaron brevemente las espadas presentadas por los herreros. El sacerdote continuó cantando, como si continuara suministrando energía mágica a la espada del héroe, y luego, la espada del héroe pulsó. La espada ha elegido, dijo el sacerdote. La espada del héroe pulsó una vez más y, entonces, dos de las creaciones de los herreros flotaron. La espada del héroe disparó un rayo de luz hacia cada uno de ellos y esas espadas brillaron. Dos de las espadas fabricadas son dignas, dijo el sacerdote, y la multitud aplaudió. Los que no lo consiguieron se mostraron abatidos, pero algunos se mostraron aliviados. Las espadas flotantes y brillantes volvieron a caer en las manos del herrero, que parecía nervioso. El sacerdote dijo una oración y luego se volvió hacia la multitud. Y por eso ahora es deber del herrero forjar las espadas más grandes con las planturas que se les han concedido. Ebon miró a Edna. ¿No está ya terminada la espada? Yo también lo pensé, asintió Edna, mientras intentaba preguntarle a un aldeano. ¿Qué sucederá ahora? Ah, ¿sí? Se supone que los herreros refinan un poco más las hojas, normalmente hacen un poco de pulido, algún grabado y todo ese tipo de cosas para que la espada sea digna de la espada de un héroe, dijo el aldeano, fingiendo claramente un nivel de experiencia. Edna no se lo creyó. Los detalles de lo que sucedió exactamente con las espadas de los héroes y estas espadas descendientes no están claros, aunque Edna y Ebon sabían que la mayoría de estas armas estaban en manos de los señores de la ciudad y sus caballeros elegidos. Entonces, los dos decidieron observar. Secretamente. Ese mismo día se infiltraron en uno de los talleres de los herreros victoriosos. El herrero, un hombre de mediana edad, probablemente de nivel 40 a 50 en alguna clase relacionada con la herrería, fue recibido por su aprendiz, un muchacho más joven que tenía un nivel entre 15 y 20. Edna y Ebon, ambos envueltos en magia, se escondieron en los rincones y observaron cómo el herrero hacía su trabajo. Por lo que Edna sabía, era excepcionalmente difícil trabajar con objetos de héroes debido a la presencia de maná estelar en ellos. Solo Aeon podía intentar replicarlos y trabajar con ellos, pero los poderes de la forja del héroe eran únicos. Maestro, ya tengo todo listo, dijo el aprendiz nervioso. El aprendiz parecía nervioso, pero por lo que Edna entendió, este herrero había fabricado algunas espadas de descendientes en los últimos años, por lo que esta no era su primera experiencia. Bien, dijo el herrero. Empecemos. El espacio en el que se forjaría la espada no se parecía a ninguna otra parte del taller. Estaba limpio y casi parecía un altar, más que un taller. El herrero colocó la espada con la semilla de la espada del héroe en el altar y luego se arrodilló ante ella. Empezó a rezar. El resplandor de la espada comenzó a extenderse y, luego, tocó al herrero. El resplandor se extendió y, por un momento, tanto el herrero como la espada quedaron conectados por un resplandor de luz. El poder sagrado permitió al herrero alcanzar la espada y transformarla. El herrero comenzó a murmurar algunas oraciones y el aprendiz colocó una bandeja con objetos junto al herrero. La bandeja contenía una selección bastante aleatoria de objetos. Algunos tipos de metales, algunos tipos de madera, flores, bolígrafos, papel, algo de comida, algunas bebidas, una pequeña taza de sangre y una taza de agua. Recogió algunos metales, algunos objetos y luego, de alguna manera, se los ofreció a la espada. La espada pareció cambiar ligeramente. El herrero le ofreció más acero, pero algunos de los objetos fueron rechazados de repente y arrojados lejos. Bueno, eso no, dijo el herrero. Otro. Más rápido. El aprendiz le ofreció rápidamente algunas flores, pero extrañamente las cogieron y desaparecieron en la espada. El aprendiz le entregó una pluma al herrero, pero luego se detuvo. Espera. Está diciendo algo. Espera. Está listo.
Aprendiz, espera. El espadero se giró para mirar la espada y se inclinó ante ella. Comenzó a murmurar algunas palabras de oración y el brillo entre los dos se hizo más intenso. En ese momento, el espadero cogió un martillo que llevaba en el cinturón. Estoy listo. Edna y Ebon observaron cómo los ojos del herrero comenzaban a brillar, como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. Sintieron que algo mágico fluía entre el herrero y la espada descendiente, y el herrero simplemente se arrodilló durante el resto de la velada, con los ojos brillantes pero su mente claramente no estaba presente. El aprendiz sostuvo al espadero y lo mantuvo a salvo durante el resto de la velada. Edna y Ebon observaron, y Edna sintió los cambios sutiles en la espada durante todo ese tiempo. A veces se hacía más fuerte, a veces se debilitaba. Tal vez no fue el resultado perfecto, pero en las profundidades de la noche, el resplandor entre los dos desapareció y el herrero regresó a su cuerpo completamente exhausto. La espada aterrizó de nuevo en el altar. Agua. El aprendiz corrió con 2 jarras grandes que el espadero terminó de 2 grandes tragos. En ese momento, el aprendiz preguntó: ¿Cómo te fue, maestro? Creo que lo hice bastante bien. Vamos a revisar la espada. Ayúdame a levantarme. El cuerpo del herrero estuvo arrodillado toda la noche, por lo que el aprendiz lo ayudó a levantarse. Los dos caminaron hacia la espada para inspeccionarla. El espadero lo miró un poco frustrado. Ah, no es muy diferente de lo que era antes. Pensé que lo había hecho mejor. El hombre respiró profundamente y oró de todos modos. Hagamos una vaina para la espada mañana. El hombre dejó la espada en el altar y descansó bien. Los siguientes días, el hombre hizo una vaina relativamente elaborada, y luego, Edna y Ebon vieron a los 2 herreros presentar sus armas terminadas al señor de la ciudad. El señor de la ciudad inspeccionó las armas y no pareció muy impresionado. A pesar de eso, no dijo nada al respecto y se limitó a agradecer a los 2 herreros por su trabajo. Uno de los tesoreros del señor pagó a los 2 por sus servicios y los despidió. Los 2 infiltrados no lo dejaron así y se quedaron para escuchar su evaluación honesta. Es normal. Lo suficientemente buena para caballeros, pero no algo que pueda reemplazar esto. El señor de la ciudad golpeó una espada en su cinturón, también una espada de descendientes de héroes. Edna notó que casi todos los caballeros personales del señor poseían una espada de categoría similar. El caballero comandante del señor asintió, ya que ahora era su turno de inspeccionar el arma. Será lo suficientemente bueno para los caballeros recién ascendidos, pero esto significa que solo podemos ascender a 2 nuevos caballeros este año. Entonces bastará con 2, declaró el señor a sus hombres. Que los escuderos restantes compitan por el puesto. Ebon y Edna dejaron a los 2 para explorar otra ciudad más grande. Las ciudades de Cabal estaban muy dispersas y las granjas estaban bastante agrupadas. Una de las principales causas de la alta densidad y agrupación eran las espadas de los héroes. Una ciudad sin una espada heroica no es ciudad. Había aldeas más pequeñas, pero estas solían estar vinculadas a una ciudad más grande que enviaba regularmente caballeros para protegerlas de los monstruos. Entre todas las ciudades y pueblos había muchos bosques y montañas salvajes y guaridas de monstruos. A nivel macro, esto alimentó el mito de los caballeros de caballería, que se proponían matar a los monstruos y defender sus ciudades de las criaturas oscuras. Según los informes, las ciudades más grandes generalmente se correlacionaban con la fuerza de sus espadas heroicas. Las espadas heroicas más fuertes atraían a más personas a vivir bajo su protección, ya que las poderosas espadas heroicas creaban espadas descendientes más fuertes y caballeros más fuertes. Las espadas de los héroes son como árboles frutales. Cada héroe convocado al cabal comienza con una semilla de espada, que crece hasta convertirse en su espada personal. Es esta espada la que se convierte en una espada de héroe cuando muere o cuando la regala. Se dice que un héroe puede crear una nueva espada de héroe si regala una, pero hay algún tipo de precio que pagar.
Los detalles eran bastante escasos, ya que la mayoría de los caballeros borrachos solo regurgitaban historias de sus viajes, las historias traídas por viajeros y comerciantes o lo que sea que sus señores les contaran. La siguiente ciudad a la que llegaron no mostraba la espada del héroe a la vista de todos, sino que estaba escondida en lo profundo de la fortaleza de la ciudad. El señor de la ciudad se autodenominaba rey, aunque parecía que nadie se atrevía a hablarle, ya que no tenía la clase de rey y, en cambio, solo tenía la clase de señor. La ciudad nunca tuvo un rey en su historia, pero en algún momento, el sistema podría reconocerlo como cierto y convertiría el título del señor de la ciudad en un rey. Edna y Ebon no estaban particularmente interesados en la política de la ciudad, ya que su enfoque era aprender sobre los detalles de la espada del héroe y cómo funcionaba. El mundo de los caballeros y sus gloriosos logros no se difundieron por sí solos, sino que fueron los bárbaros y cantantes viajeros quienes amplificaron las glorias de los caballeros. La proporción relativa de guerreros armados y no guerreros era bastante baja en comparación con los otros mundos, simplemente porque un caballero que tuviera una espada descendiente podía hacer el trabajo de 10 soldados contra los monstruos. Debido a la naturaleza limitada de estas espadas, las ciudades y pueblos de Cabal valoraban la calidad sobre la cantidad. La mayor cantidad en cualquier ciudad eran los escuderos. Escuderos que eran soldados en entrenamiento pero que aún no habían recibido sus espadas descendientes. Incluso en una ciudad con entre 20.000 y 50.000 habitantes, solo había unos 2.000 escuderos y entre 100 y 200 caballeros. En los otros mundos, la fuerza militar era al menos 3 o 5 veces mayor. Los caballeros de alto nivel, que tenían entre 60 y 80 y estaban equipados con espadas descendientes, podían matar campeones demoníacos. Es un ciclo de retroalimentación virtuoso, en el que un pequeño número de guerreros fuertes que mataban demonios y monstruos significaba un menor intercambio de experiencias, lo que creaba guerreros aún más fuertes. Esta especialización también significó que había más recursos y mano de obra para más actividades y especializaciones artísticas. Bardos, carpinteros que fabricaban una variedad de instrumentos, granjeros, cerveceros, sacerdotes herreros y muchos otros tipos de entretenimiento frívolo. Aquí, en una de esas ciudades más grandes, esto quedó en plena evidencia. Tabernas con cervezas, bailarines, cantantes y bardos se extendían por toda la calle principal. Era común en Cabal que los templos y los talleres estuvieran ubicados uno al lado del otro. Los sacerdotes de este mundo rezaban a una variedad de dioses y, a diferencia de los otros mundos, los templos de Cabal adoraban a un panteón de dioses. Agua, Neira y Gaia. Los habitantes de Cabal se referían a estos dioses como las 3 espadas de los dioses y a menudo rezaban a los 3 juntos como 3. Está por aquí. Ebon llegó a una casa tranquila situada en el distrito de talleres de la ciudad. Era una casa pequeña y esbelta que probablemente alguna vez fue un taller, pero el taller ahora había sido reemplazado por un pequeño jardín de flores. Las paredes habían sido reemplazadas por ventanas abiertas para que entrara el sol. Su objetivo era una anciana sacerdotisa y gran susurradora de espadas. En su juventud, los rumores afirmaban que fabricaba poderosas espadas de descendientes. Pero principalmente, porque era muy mayor y, por lo tanto, sabía cosas que muchos no sabían. Ebon lo comprobó. Está dentro. Entendido. Edna llamó a la puerta. Vámonos. Hola, estamos buscando a la sacerdotisa Xuan. Ya no soy sacerdotisa, respondió la anciana. Edna sonrió. Entonces estamos buscando a Xuan, queremos hablar con ella. Pasa. La casa de la ex sacerdotisa estaba limpia y bien iluminada, con abundante luz solar que entraba por las grandes ventanas. La sala de estar era bastante estrecha, pero no lo parecía. 2 de las paredes estaban decoradas con vainas, y no se veían sus espadas por ningún lado. Siéntate, siéntate. ¿Quieres un poco de té? ¿Qué puede hacer esta anciana por ti? Edna y Ebon sonrieron, y Edna empezó. Eso estaría bien, pero estamos aquí para aprender sobre el pasado y las espadas heroicas que están por todo nuestro mundo.
Xuan sonrió, preparó una tetera de té caliente y se sentó en la mesa con 3 tazas. Ebon rápidamente la ayudó a servir el té. Ah, ¿sí? ¿Quieres que te cuente mi historia? Sí, dijo Edna. Es probablemente la tercera vez que alguien me lo pregunta, y las 2 primeras veces fue un héroe. ¿Eres un héroe? Sonrió Xuan. Edna le devolvió la sonrisa y negó con la cabeza. No. La mayoría de estos mundos no apreciaban la verdad y la historia. Estaban ocupados sobreviviendo año tras año, e incluso cuando creaban documentos sobre la historia, a menudo hablaban de las glorias y los logros de sus ciudades, reyes, señores y caballeros. Se mencionaban cosas sobre la naturaleza de las espadas de los héroes de pasada, pero no se les prestaba mucha atención. Las espadas eran cómo son las cosas, cómo fueron las cosas y cómo serán las cosas. Alguien como Xuan, con su larga historia, sabía y había visto muchas cosas y, curiosamente, solo personas como los héroes pensarían en hablar con alguien como ella. La mujer era vieja, y con casi 300 años, probablemente era el límite de su esperanza de vida extendida. ¿Y si no eres el héroe, por qué debería decírtelo? Dijo Xuan. Edna sonrió. ¿Qué hace falta para que escuchemos la verdad? Xuan lo encontró gracioso y asintió. Estoy bromeando. Soy una anciana que se alegra de hablar de mi pasado. Lástima que pocos quieran escucharme y muchos hayan olvidado hace mucho quién fui. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Qué son las espadas de los héroes? Es lo que ya sabes. Son los restos del viaje de los héroes. Cada héroe llega a nuestro mundo con una semilla que, con su cuidado, crece hasta convertirse en un arma poderosa. Dependiendo de las bendiciones de las 3 espadas, las espadas adquieren diferentes tipos de poderes. Cuando viajé con el héroe Yoru hace tantos años, visitaba cada espada de héroe antigua y luego imprimía un recuerdo de esa espada de héroe en la suya. Los viejos héroes obtienen una amplia variedad de poderes, porque pueden invocar las espadas que han encontrado durante su viaje para que los ayuden. ¿Viajaste con el héroe? Preguntó Edna. Sí. En realidad, viajé con 2 héroes. Yoru, cuando era una mujer joven, y más tarde Zahar, cuando era una sacerdotisa de la espada mayor, dijo Xuan con orgullo. Pero es una historia antigua, eso fue hace quizás 200 años. Cuando llegaron los 3 o 4 héroes y yo fui la elegida por el Señor para acompañar al héroe y brindarle mi sabiduría. ¿Pero por qué? Preguntó Edna. Sabía por qué, pero quería que se lo dijera. Los héroes necesitan conocimiento. Necesitan compañía. Necesitan a alguien que esté ahí para ellos, que los cuide y los ame, dijo Xuan con franqueza. Son hombres y mujeres frágiles, e incluso si tienen poderes fuertes, los templos saben que hay que cuidarlos, y el templo, bueno, el templo quería hijos de los héroes. Oh. ¿Tenías algo? Xuan sonrió. Sí. Mi nieto ahora es el caballero comandante de la ciudad. Por supuesto, la sangre del héroe está un poco diluida, pero aún así. ¿Pero por qué? La ex sacerdotisa se rió. ¿Por qué si no? Nuestros hijos pueden sacar más provecho de las espadas de los descendientes del héroe. Ah, dijo Edna riendo. Entonces, ¿qué más sabes sobre estas espadas de héroe? ¿Qué es lo que no sabemos? Ja. Qué manera tan heroica de hacer preguntas, casi creo que vienes de su mundo. Xuan se rió, pero habló de todos modos. Bueno, los héroes, bueno, Zahar regaló una de sus espadas de héroe cuando estaba en el nivel 90 o algo así, solo porque vio una aldea que era realmente vulnerable y quería protegerlos. Así que plantó su espada de héroe allí mismo. ¿Debe un héroe plantar la espada? No siempre. Para eso estoy yo también. Si el héroe cae en combate, recuperaré su espada. Las espadas de los héroes contienen en realidad un fragmento de su ser, una parte de su alma, y eso resuena mejor conmigo que con cualquier otra persona porque fui su compañero de viaje. El compañero siempre es un sacerdote herrero, porque podemos trabajar con la espada que dejó atrás. Podemos hablar con ella mejor que cualquier otra persona.
Pero, al final, ellos también mueren, y los herreros menores deben aprender a ponerse manos a la obra. ¿Siempre es una niña? Se preguntó Edna. No siempre. Un hombre está bien, siempre y cuando los dos tengan una fuerte amistad. Enviar a una mujer para que sea la compañera de un héroe tiene sus desafíos, ya que una mujer puede encontrar al héroe menos atractivo y hay muchos sentimientos complicados que no nos hacen una buena compañera. Tuve suerte de que me gustaran los dos héroes que me asignaron, pero no siempre es así. El romance y el amor no son necesarios, todo lo que se necesita es una fuerte conexión que hereda la espada del héroe. ¿Están tratando de ser el próximo compañero del héroe? Debería haber un rey demonio en unos 5 años más o menos, pero es difícil decir si habrá un héroe. Edna asintió. Puedes decirlo. Ah, espero que envíen a más de uno. Es raro que todo acabe bien con un solo héroe, dijo Xuan con un suspiro. Entonces, ¿un héroe puede crear una segunda espada heroica? Edna intentó redirigir la pregunta a la pregunta anterior. ¿Por qué no crear más? Está claro que el mundo tiene espacio para muchas más. Cada nueva semilla de héroe cuesta niveles. De 5 a 10 niveles de la clase del héroe, y la nueva espada del héroe comienza desde cero, dijo Xuan. ¿Empezar desde cero? Preguntó Edna. ¿Las espadas de los héroes tienen niveles? Sí. La anciana sonrió. Son así de especiales. Son parte del héroe, y por eso, cada héroe obtiene 2 niveles. Uno para él y otro para su espada. Una vez que las regalan, dejan de crecer, las espadas se transforman en los objetos que ves ahí afuera, pero adquieren otras habilidades para proteger su nuevo hogar. La mente de Edna pensó inmediatamente en la idea de Aeon de crear un arma viviente. Eso era posible con el alma de un titán, pero aquí, la espada del héroe estaba haciendo algo completamente diferente. ¿Crees que podemos hacer algo similar? ¿Un arma viviente que sea tan poderosa que podamos usarla contra los anillos solares demoníacos? Preguntó Edna. Algo que sobreviva incluso a los héroes. Si las espadas de los héroes fueran armas vivientes, entonces la idea natural era que un héroe de caballo tuviera poder en muchos, muchos mundos para crear una espada de superhéroe. O si podrían hacer algo con un alma de titán y llevar el aspecto viviente hasta sus límites juntando varias armas similares a almas de titán. Esto hace que este mundo sea un dilema para nosotros. Si detenemos las invocaciones de héroes, cumpliremos con nuestra parte del trato, pero no podremos experimentar con los héroes, dijo Edna. Estoy siendo un poco egoísta, pero realmente quiero ver cómo es llevar estas espadas vivientes al límite. ¿Podrían ser más poderosas que los propios héroes? Entonces deberíamos avisarle a Aeon que espere un poco más en este mundo. Creo que podemos permitirnos un retraso en nuestros planes, se preguntó Ebon. ¿Saltar un ciclo es cuánto, 10 o 20 años? Aeon podría esperar tanto tiempo, sin problema. Edna estuvo de acuerdo. Aeon no será el problema. El tiempo no es una preocupación para él, y esperar una década o 2 más no es nada. Estoy más preocupada por mis compañeros. ¿Estarían mis compañeros dispuestos a esperar el doble de tiempo? Alka puede estar de mi lado, ya que está dispuesto a experimentar, pero Estella me dejará hacer esto. ¿Estamos jugando con las vidas de mis compañeros guerreros? ¿Podríamos dejar que el rey demonio aparezca pero no matarlo? ¿Dejarlo incapacitado y permitir que se active la invocación de héroes? De acuerdo. Eso es posible con los poderes de Lumolf y mis espadas. Ahora, tendré que convencer al resto de los dueños de mis dominios para que aguanten un poco más. Fin del capítulo 310.